cuando estás en México, tú reniegas de tu religión cristiana. No te sientes cristiano en ese momento. No, yo una vez que me voy de mi casa, mi mamá, las últimas palabras de mi madre a los 14 fue, cuando te vayas, ella pensando que yo no me iba a ir nunca, me dijo, cuando te vayas de esta casa, vas a encontrar en la calle que no vas a poder ser de uno o del otro, no vas a poder andar en el medio, sos, perdón, de uno o del otro. Y dije, ¿de qué? ¿O de Dios o del diablo? Y yo le dije, yo me voy con el diablo. ¿Y tuviste 10 años con el diablo? Sí. Renegando de tu religión. Sí, porque, don Francisco, usted tiene que entender que en el mundo cristiano, o los creyentes, que entienden del poder de Dios, también conocen del poder del enemigo. Y yo quería utilizar, si bien yo había nacido en un lugar cristiano y entendía ese poder, quería manipularlo a mi favor. Y hay algo que cambia tu vida, hay algo que es un quiebre total. Total, un antes y un después. Llegamos a la Ciudad de México para un evento importante de rock, que auspiciaba un canal de música muy famoso, y bueno, yo salgo a comprar unos instrumentos, y bueno, somos secuestrados, somos abordados por un grupo así, comando. Y tú eras exitoso artísticamente. Artísticamente nos estaba yendo, era como que estaba llegando mi momento, por eso, digamos, era la impresión mía, digo, ¿por qué? ¿Por qué ahora, no? Porque era mi momento, era mi oportunidad, después de haber tantos shows. Me están secuestrando con engaños, porque primero me dijo que era un vendedor de instrumentos, muy bien vestido el muchacho, y yo creo en él, lo sigo. ¿Esto fue en México? En México. Y nos dirigimos hacia una zona donde, bueno, finalmente me terminan secuestrando a mí y a toda la banda. Digamos, salen 5 hombres más y, bueno, nos rodean armados. ¿Y qué pasa ahí? De ahí nos llevan a Tepito. Y ahí empieza el verdadero rock and roll, porque ahí yo dije, bueno, acá no salgo más, acá me matan. Y empiezan a hablar, querer negociar con la compañía discográfica por plata, y van pasando las horas y yo voy viendo que esto se termina. Y ahí, recién ahí, es donde yo me acuerdo de mi mamá, de su fe, de sus oraciones. En un momento te ponen una pistola en la cabeza. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, él ya no puede negociar más y me apunta. Yo estoy todo tatuado, entonces él se sentía todo el tiempo como que físicamente yo lo agredía. No sé por qué, pero no había conexión con él. El resto de la banda no los provocaba tanto, pero a mí es como que el castigo era todo el tiempo conmigo. Entonces me apunta a la cara y me dice, ¿crees en Dios? Y yo digo, pero adentro mío pensé, ¿por qué a mí? Porque no le pregunta a todo el resto de mis músicos que son ateos, ¿por qué a mí? Yo, que escondí todo mi pasado, nadie sabía que yo había nacido en un hogar cristiano, y encima yo era el más salvaje de todos dentro del ambiente del rock. Y entonces no sabía qué responder, y de adentro del estómago me sale decirle sí. Y cuando le dije que sí, me dio miedo haberle dicho que sí, que creía. Y me tapé la cara y dije, bueno, acá me voy. Y por lo contrario, esperé, y cuando lo vuelvo a mirar, el muchacho me hace con el arma, me dice, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Se guardó el arma y salió de la habitación. Empezó a discutir con el resto de los secuestradores. Y ahí yo siento un cambio en mí, físico. Empecé del frío y del terror que sentía, empecé a sentir un calor y no entendía, y dije, Dios está acá conmigo. ¿Por qué? No entendía por qué. Y era muy fuerte. De hecho, pasaron un montón de otras cosas más. Cuando nos están liberando, otra banda de secuestradores y narcotraficantes entran al barrio y nos quieren matar, y estos mismos hombres que nos estaban secuestrando nos defienden. Una locura total. No paraba la odisea, pero adentro mío había algo muy fuerte, un calor, una energía que era totalmente, no la había vivido en mi vida. Si bien había nacido en un hogar cristiano, me había bautizado, nunca lo había sentido. Y empecé a recordar todo eso. Pero la pregunta era, ¿por qué a mí? Si yo hice todo mal y me gustó, ¿por qué a mí? Porque hay gente que hace las cosas malas y dice, no, yo hacía cosas malas y ahora me siento mal. No, a mí me gustaba, yo hacía cosas malas y me gustaba. O sea, lo que supuestamente para la religión y para la fe eran malas, a mí me gustaba. Entonces yo le decía eso a Dios. Mientras corría por esos pasillos le decía, ¿por qué a mí? Entonces, bueno, más tarde nos liberan, logramos llegar al hotel, ahí estaba la gente, la policía, la gente de la embajada, y nadie se atemorizaron, así que nadie nos dijo nada. Entramos, llegamos a la suite, y yo me arrodillo en el baño y le digo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y entra mi manager y me dice, mira, tenemos que bajar, hay que hacer la denuncia, la gente de la policía. Le digo, no voy a hacer ninguna denuncia. Me dice, mira, acá hay 25 shows, no sé cómo te vas a arreglar. Y fue la primera vez, don Francisco, que empiezo a hacer otro Pablo. Y le respondí, bueno, mira, Dios se va a encargar de esos juicios. Y se empezaron a reír de mí, y bueno, ahí nos separamos como banda. ¿Volviste a tu casa en Argentina? Me tomo un avión y cuando llego están los periodistas en Argentina, pero bueno, yo les pido por favor que no me interesa hacer una nota de ese estilo.
empiezo a caminar por el aeropuerto de Ezeiza, que es enorme, lleno de gente, una multitud de gente, y en esto veo, en la puerta la veo a mi mamá. Y cuando la veo a mi mamá, yo dije, ¿qué hace esta mujer acá? Me la dejé. Los últimos gritos de mi mamá en mi casa fueron, los últimos gritos de mi mamá, ella, yo sé en quién deposité mi fe, gritaba. Y yo la escuchaba de media cuadra, más o menos. Y yo dentro mío estaba orgulloso de irme. Así que la encuentro a mi mamá ahí y me quedaba esa impresión todavía. O sea, estaba mi mamá, pero me quedaba esa impresión de esa mamá controladora, de esa mamá de estar educándonos constantemente, orando por nosotros. Se dedicó a nosotros, a mí y a mi hermana. Entonces, cuando la veo, no me salió a decirle, te quiero, mamá, ¿qué haces? ¿Cómo andás? No. Me salió a decirle, ¿por qué a mí? Lo que me venía preguntando hacía horas atrás del secuestro. Y ella me abraza y me dice, porque yo oré por vos por más de 15 años y Dios hoy a la noche respondió mi oración. Y ahí la abracé. ¿Y eso fue hace cuántos años atrás? 9. 9 años. ¿Tu vida cambió? ¿Te casaste? Sí. ¿Tienes hijos? Tengo hijos. ¿Te has dedicado a la música cristiana? Sí. La verdad que Dios me regaló una vida de nuevo. Y yo me aferré a esa oportunidad. Si bien mi pasado me perseguía al principio, porque no es fácil. Cuando hablo con los chicos o con los jóvenes, les digo, no es fácil. Yo no les quiero vender que de la noche a la mañana conoces a Dios y te cambia la vida. Pero cuando conoces a Dios se abre una puerta. Y cuando vos empezás a caminar hacia esa luz, son esos pasos tuyos que vos vas dando, Él te va acompañando y ahí empieza a cambiar.